Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que están ahora y los que van a ver el programa después en algún momento, sabiendo que están siempre grabados y guardados de manera que puedan utilizarlos en el momento que sea conveniente, ya que este horario a veces de las 14:30 no es para la gente que trabaja o está en distintas ocupaciones, así que de vez en cuando recordamos eso, que pueden buscarlo y encontrarlo. Pero bueno, tengo algo muy especial, quiero mostrar, esto que está acá conmigo, son 70 emisiones de Abrir la Biblia, 70 veces que hemos abierto la Biblia, 65 mías, más las 5 inolvidables de Anne Bonlers, y hemos llegado a 70 días, fui a mirar el primero, 23 de marzo, de manera que impresionante todo el tiempo, gracias a Dios, dedicado a abrir la Biblia, a mirarla desde todas las posibles perspectivas que hasta ahora hemos encontrado. Lo comparto con quien todos los días de estos 70 días ha estado ahí firme, a Leandro, que ninguna falla fue culpa de él, y tuvimos 2 días nada más que hubo problemas, no se pudo emitir, pero todos los demás, días completos, gracias a Dios, sin los problemas de los que están con el vivo, haciendo la transmisión en vivo, que hay más problemas a veces que van surgiendo. Pero bueno, gracias a Dios, porque esto es un material que tiene que mantenerse si Dios quiere y que podrá ser usado más allá de este tiempo, si es que podemos tenerlo en los contenidos que tiene nuestra iglesia, ¿sí? Está dando contenidos ahora durante todo el día y que está teniendo contenidos que se mantienen para después, para usarlos, para reenviarlos. Bueno, y gracias a Dios estamos con el libro de Números, ¿no? Bemidbar en hebreo, a ver si vamos todos aprendiendo un poco de hebreo para manejarnos mejor en el Antiguo Testamento, ¿sí? Este libro maravilloso que cada vez me gusta más y que lo he valorizado no solo por las cosas muy interesantes que va contando, que vamos encontrando, sino porque es el panorama, me parece, más claro y detallado de lo que fue la recorrida, el peregrinaje del pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida, ¿sí? Hay en Éxodo, por supuesto, después tenemos en Deuteronomio, que es una especie de repaso total desde Moisés, pero acá en Números encontramos pasajes de momentos, de circunstancias tremendos, muy fuertes, muy interesantes por otro lado, pero todas las cosas que fueron pasando en esos 40 años que este pueblo, tan ayudado y tan salvado por Dios, pero le costó tanto hacer el camino de la obediencia, de la comunidad también. Hoy fui a mirar a un mapa actual de Egipto. Digo, a ver si la península de Sinaí ya no está más. No, es un apéndice chiquitito, Para nosotros nos parece tan grande, pero chiquitito a la derecha del mapa de Egipto. Y se cree que durante 40 años este pueblo fue haciendo círculos en su camino a Canaán, que era desde el monte de los mandamientos, para ver un camino casi directo para poder llegar a la tierra de Canaán. Y sin embargo, buscando oasis y moviéndose en círculos, estuvieron todos esos años con tantas circunstancias. Ahora, de todo lo que lo vamos a ver hoy, espero que nos alcance el tiempo, muchas de estas cosas son episodios. Ahora, de ninguna manera, como hemos dicho tantas veces, lo tomemos como cuentitos, cuadritos y nada más. Esto nos permite ver al ser humano, nos permite ver las cosas que pasan y nos permite ir también entendiendo a Dios y viendo a Dios lo que hizo, para llevar adelante esta cosa impresionante que era una cantidad
tan grande de gente que se estaba movilizando para poder llegar a un lugar que Dios había prometido, pero que ni siquiera conocían. Bien, quedamos ayer en el capítulo 17, acuérdense que terminamos ya con la rebelión de Coré, esa escena tremenda en la que se abrió la tierra. Y en el capítulo 17 tenemos también un hecho, cómo pasaba para esta gente que iba en esa situación tan particular, ¿no? Lo estamos hablando nosotros con la Biblia ya toda armadita, con una situación muy distinta cultural, con los siglos que han pasado, pero había muchas cosas que eran representaciones, como esto que vamos a leer hoy en el capítulo 17, como para que se viera, se percibiera, se entendiera. El Señor le ordenó a Moisés, 17:1. Dile a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví, escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Y Aarón, el sacerdote de este conjunto, correspondía a la tribu de Leví. Colócalas frente al arca del pacto, la tienda donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe, esa será la de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. ¿Se acuerdan que la rebelión de Coré venían a acusar a ellos como dirigentes? Y especialmente a Aarón, que Moisés le dijo que ustedes quieren el sacerdocio también. Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron 12 varas, una por cada jefe de la familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda del pacto. Al día siguiente Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendros. Y almendras. Había fructificado también. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido. Y cada jefe tomó su propia vara. El Señor le dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. Moisés hizo todo tal cual el Señor le ordenó. Entonces los israelitas le dijeron a Moisés: estamos perdidos, totalmente perdidos, vamos a morir, todo el que se acerca al santuario del Señor muere, así que todos moriremos. Los espasmos emocionales de esta gente son como los que seguimos teniendo los seres humanos, ¿eh? Primero bravucones, ir a pelear, ir a derribar, y después un susto, un miedo tremendo. Yo sé que el Señor sabía lo que iba a pasar, pero hizo eso como para que vieran. La autoridad estaba a Aarón y a él tenían que respetar como sacerdote, como director espiritual, ¿sí? Aparte de Moisés como el liderazgo general. Pero Dios hacía estas cosas de enseñarles tan vívidamente, ¿sí? Como para que esa representación de las varas, y sin embargo, bueno, sigue la historia acá. Vamos a ir al capítulo 20, pero antes no saben lo que encontré. Encontré el capítulo 19, que habla de unas leyes rarísimas, pero leyes de purificación, pero encontré una perlita. Las leyes de purificación, por si alguien toca a un muerto, por si encuentra por ahí un cadáver, no voy a leer nada de eso, pero de repente veo que hay instrucciones para purificar a la persona. Y entonces dice, para purificar a la persona que quedó impura por esas cosas, se pondrá un poco de la ceniza del sacrificio expiatorio y se le echará agua fresca. Después de eso,
alguien ritualmente puro tomará hisopo, lo mojará y rociará la tienda y todos sus utensilios, y después dice que también lavará sus vestidos, de manera que estas cosas de purificación que estamos viviendo nosotros ya venían de la Biblia, ¿eh? No hay nada que no estuviera antes en la Biblia. Bueno, vamos al capítulo 20. Y el capítulo 20 tiene en la parte de referencias de los conocedores, es el último año en el desierto. A partir del capítulo 20, todo lo que va relatando es el último año en el desierto. O sea, estaban ya cerca de la tierra prometida. Bueno, acá tenemos primero, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Dice que siempre daban vueltas y siempre volvían a Cades. Todo ese peregrinar tremendo que hicieron. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Desde el trío que dirigía este grupo, Miriam fue la primera y fue sepultada. Después de ese pequeño dato, viene algo muy importante. Vamos a verlo con detalle. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. De nuevo, los reclamos de nuevo. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granado, ni siquiera hay agua. ¿Se habían olvidado todo lo que había en la tierra que estaba ahí cerquita de ellos? Bueno, nuevamente, Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea, fueron a la entrada de la tienda de reunión, se postraron rostro en tierra. Una vez más. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. El Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Esto fue para mí una gran demostración de cómo uno lee superficialmente la Biblia. No había prestado ninguna atención que decía: tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor, la vara de Aarón, aquella con la que fueron a Faraón primero, estaba todo guardadito. Y entonces reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarle agua de esa roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Lo que pasó a continuación, no me hubiera dado cuenta que era nada grave, ¿sí? Pero Dios le había ordenado, le había explicado que ordenaran a la roca. Y Moisés se le saltó la térmica, gritó, levantó la mano y le pegó 2 golpes a la roca. De manera que ni aún Moisés se salvaba, ¿sí?, de la rectitud que el Señor ponía a cada mandato con ellos. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. De manera que en ese momento, por esa violencia que le salió del alma, seguramente también muy cansado de estar haciendo siempre ese papel de intercesor, pero cuando él también desobedeció, a estas aguas se las conoce como la fuente de Meribá, porque allí fue donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor, yo diría una vez más, y donde él manifestó su santidad. De manera que este hecho de Moisés, de ese reclamo fuera de la relación que él tenía con Dios,
fue como una desobediencia a la santidad de Dios, ¿sí? Y eso es lo que él consideró. Bueno, seguimos. Hay un hecho que no quiero dejar pasar, porque también muestra al ser humano. Llegaron a Cádiz. Desde Cádiz, Moisés envió emisarios al rey de Edom. Estaba ya por ahí los pueblos que serían los vecinos de Canaán, y le dijo, así dice tu hermano Israel, considerando a los edomitas hermanos. Tú conoces bien todos los sufrimientos que hemos padecido. Sabes que nuestros antepasados fueron a Egipto, durante muchos años vivimos y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. También sabes que clamamos al Señor y que Él escuchó nuestra súplica y nos envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Todos lo sabían, los pueblos cercanos. Ya estamos en Cádiz, población que está en las inmediaciones de tu territorio. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo, ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real, sin apartarnos de él para nada, hasta que salgamos de tu territorio. Pero el rey de Edom le mandó a decir, ni siquiera intenten cruzar por mis dominios, de lo contrario, saldré con mi ejército y los atacaré. Los israelitas insistieron, solo pasaremos por el camino principal y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te lo pagaremos. Lo único que te pedimos es que nos permitas pasar por él. El rey fue tajante en su respuesta, por aquí no pasarán. Y salió contra ellos con un poderoso ejército, resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio. Así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. Por ahí dice, ellos no pensaban dominar a Edom. Para llegar a Canaán no era Edom a quien tenían ellos que dominar porque estaban al costadito, ¿sí? Esto que sería otro cuadrito, otro relatito, se me presentó como una visión de lo que pasa hoy, que tanta gente, tantos estamentos de la sociedad se la pasan nada más que pidiendo por sus derechos. Estos eran, el derecho de ellos era su tierra y nadie podía pasar por ellos y, ¿sí? Ese mensaje que estamos escuchando en cosas tan terribles como el aborto, pensando que el derecho de una mujer, sin pensar en el derecho del otro, que es el derecho del bebé por nacer. Y eso en un montón de temas y cosas de nuestro tiempo, que el otro no existe. Estos edomitas, a ese pueblo desesperado que venía del desierto, ni los consideraron y lo único que defendieron sus derechos de su propiedad, ¿sí? De manera que, vuelvo a decir por 70 veces, todo lo que está en la Biblia son mensajes para nosotros, para nuestra vida, hoy también. Bueno, en el párrafo que sigue se muere Aarón, de manera que ya quedó Moisés solo, y Moisés solo sabiendo que no iba a poder entrar en la tierra prometida. De manera que es muy lindo el acto, léanlo, llevó al monte Hor a Moisés con Aarón y con el hijo de Aarón. Y Dios le dice, allí le quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues allí Aarón se reunirá con sus antepasados. Qué lindas formas, hay muy lindas formas en la Biblia para hablar de la muerte, reunirse con los antepasados. Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó a la vista de todo el pueblo. Los tres subieron al monte Hor. Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales, se las puso a Eleazar y allí, en la cumbre del monte, murió Aarón. Descendieron del monte Moisés y Eleazar y cuando el pueblo se enteró que Aarón había muerto, lo lloró 30 días. ¿Sí? Los hechos solemnes que estaban en la formación de un pueblo. Estas cosas las han mantenido. Bien, estamos en el 21. Uy, en el 21. Ustedes no saben lo que viene en el 21. Casi lo paso de largo y era tremendo. Bueno,
nuevamente estaban por ahí los cananeos, ya estaban tan cerca de la tierra prometida, los atacaron, y entonces el pueblo hizo un voto, y finalmente ellos pudieron capturar ahí una ciudad. Pero en el versículo 4, los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. Esto es lo que en relación con lo que leímos recién. En el camino se impacientaron y miren lo que hicieron. Comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Ahora le quedaban dos solos ya para protestar. ¿Por qué nos trajiste ustedes? ¿Por qué nos trajeron de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos, escuchen, serpientes venenosas. El Señor era muy creativo también en cuanto a los castigos, ¿eh? Siempre había cosas nuevas. Serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti, ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Señoras y señores, en Números 21 está el relato que Jesús tomó como un tipo, como un símbolo de lo que iba a pasar con él mismo, y se lo explicó a Nicodemo, al maestro de Israel, que sabía perfectamente, que debía saber el libro de Números de memoria. Le dijo, aquello que está contado de la serpiente fue un símbolo de lo que iba a pasar conmigo. Y posiblemente no lo entendió en ese momento, pero lo habrá entendido seguro después Nicodemo. Qué tremendo, qué impresionante estas cosas que sucedían y que pasaban, para ver si entendían, para ver si reflexionaban. Bien, y llegamos al capítulo 22, ahí en el medio están las primeras victorias con algunos pueblos que se ponen, que están en el camino de los cananeos, y esos sí que eran pueblos completamente idólatras y alejados de Dios, y ellos tenían que capturar sus tierras. De manera que ahí pudieron tener victorias, iban caminando hacia la parte este del Jordán, ¿sí? La entrada, si alguna vez miraron un poquito la geografía, la entrada a la tierra prometida fue al este del Jordán, hubo que cruzar el Jordán después para entrar, pero las primeras tribus, 2 tribus y media, se quedaron del otro lado, lo llamado la Transjordania, pero ahora se estaban asomando ahí, estaban más o menos al sur del Mar Muerto, que es donde desemboca el río Jordán. Bien, y entonces después de estas victorias, que supongo que los habrán hecho sentirse un poco más fuertes, más seguros, en el capítulo 22 dice, los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Frente a Jericó es donde Moisés vio la tierra prometida. Pero acá aparece otro personaje que vamos a tener que seguirlo mañana, porque tiene varios capítulos, pero es muy interesante. Cuando Balac, con B larga y con C final, hijo de Zippor, se dio cuenta de que Israel lo que había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron a los moabitas a los ancianos de Madián, los vecinos,
esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. Miren, figura del lenguaje, ellos hablaban con figuras del lenguaje. En aquel tiempo, Balac era rey de Moab, así que mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. No tenemos ni idea de los amavitas, pero sí que en las orillas del Éufrates es donde fue Babilonia. De manera que eran ya esos otros pueblos que tenían unas características muy especiales y muy diferentes del pueblo de Jehová. Este Balac, el rey de Moab, mandó a decirle a Balaam, Balaam, el que vivía ahí a orillas del Éufrates, y ahora vamos a ver quién era Balaam. Hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra. Miren el susto que tenían los moabitas, o por lo menos el Balac, su rey, que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y que a quien tú maldices será maldito. Acá el pueblo se enfrenta con otro enemigo que no es el enemigo guerrero, ni con los problemas internos. Acá se va a encontrar con las fuerzas ocultas y mágicas que eran muy comunes en el Oriente en ese tiempo, ¿sí? Ahora son más comunes acá metidos entre nosotros, pero en aquel momento el tema de maldecir o bendecir era temido. Y este Balaam, a quien manda a buscar Balac, era una especie de sacerdote que se ocupaba de hacer esas artes mágicas de maldecir o bendecir. Así que los ancianos de Moab y de Madián, juntos los dos pueblos, fueron a darle a Balaam el mensaje que Balac le enviaba. Yo me acuerdo que en otras leídas de esto me hacía lío con Balac y Balaam. Ahora lo aprendí perfectamente. Balac era el rey moabita y Balaam era este sacerdote, mago, hechicero o algo así. Ahora vamos a ver. Llegaron a verlo a Balaam. Balaam los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarle después lo que el Señor le dijera. Pero ¿cómo el Señor? Entonces era que este era de esos que están entre Dios y el diablo, ¿sí? Tenía de alguna manera conocimiento de Dios y dijo que iba a hacer ese trabajo que le querían hacer y pagarle muy bien, pero quería estar seguro que era lo que el Señor lo que Dios le mostrara. Entonces fue a hablar con él, dice, Dios se le apareció a Balaam, y por ahí leí que dice Dios y no dice Yahvé. El que escribió tenía miedo de decir este hombre con qué Dios se comunicaba, pero no, era Dios Jehová. Se le apareció y le preguntó quiénes son estos hombres que se alojan contigo. Le dice, son los mensajeros que me envió Balac, el rey de Moab, para pedirme que vaya y maldiga. Dios le dice a Balaam, no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día, Balaam se levantó y le dijo a los enviados de Balac, regresen a su tierra porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes, ¿sí? Volvieron, Balac entonces mandó a otros y le dice de parte de Balac, no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Y vamos a terminar hoy con esto, que Balaam le respondió. Estaba tironeado entre la palabra de Dios y el ofrecimiento de dinero ahí.
Aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo del Señor y si quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche, voy por el versículo 20, Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos y solo le dirás lo que yo te ordene. Primero le dijo que no, después ante la insistencia se ve que al Señor se le ocurrió alguna cosa y le dice, bueno, anda. Esto continuará, el capítulo siguiente será mañana y viene lo más interesante, tremendo que pasó. Por supuesto, lean todo el libro de Números, que es una maravilla. Y agradeceremos a Dios que nos dejó todas estas cosas para que lo conociéramos mejor a Él. Muy bien, que Dios los bendiga, terminen toda la programación de este día y nos encontraremos mañana nuevamente a las 14:30.